Túpac Yupanqui en el fin del mundo. Las crónicas históricas narran la ambiciosa expansión del Imperio Inca hacia el sur, dirigida por Túpac Yupanqui. Según los relatos, el Inca llegó hasta el canal de Chacao, observando desde allí la isla de Chiloé, lo que interpretó como el fin del mundo. A lo largo de su campaña, cruzó ríos caudalosos y territorios inhóspitos, enfrentándose a pueblos locales que resistían su avance. A pesar de su éxito en la conquista de varias regiones, las tierras del sur no ofrecían los recursos necesarios para el imperio. Ante esta realidad, Túpac Yupanqui optó por consolidar los territorios ya conquistados, regresando al Cusco para fortalecer su poder. Las crónicas del jesuita Diego de Rosales relatan que, en tiempos remotos, los incas, movidos por su ambición de expansión y su profundo sentido de misión divina, avanzaron hacia el sur más allá de sus dominios tradicionales. En su camino, cruzaron ríos caudalosos y vastos territorios, hasta llegar al río Itata, donde decidieron asentarse temporalmente. Según Rosales, allí los hijos del sol levantaron dos fuertes, imponentes estructuras que demostraban su intención de establecerse y consolidar su poder en estas tierras lejanas. Pero su avance no se detuvo en el Itata. Continuaron hacia un lugar llamado Quilacoya, en el territorio de Quinchatipai, donde erigieron otro fuerte y además construyeron promontorios ceremoniales, testigos de su devoción y de su conexión con lo sagrado. Los incas avanzaron más allá de la Angostura y el río Maule, como lo evidencian las memorias que aún perduran sobre los fuertes que construyeron. Los promaucaes fueron derrotados y los indígenas de Chile desbaratados. Tras enviar más refuerzos desde el Perú, los incas continuaron con su conquista hasta llegar a Itata, donde se encuentran otros dos fuertes. En Culacoya, avanzando en las tierras del gran señor Quinchatipai, a 5 leguas de la actual ciudad de Concepción, establecieron otra fortaleza. En ese lugar hay 7 piedras labradas en forma de pirámides, colocadas por los indígenas del Perú para realizar la ceremonia llamada Calpa Inga, que se celebraba cada año en honor a la salud del rey Inca. El cronista describe cómo estos promontorios, cuidadosamente dispuestos, eran lugares donde los incas realizaban sus rituales, encendían fogatas y ofrecían tributos a sus dioses, especialmente a Inti, el sol, y a Pachamama, la madre tierra. En esas tierras del sur, bajo cielos abiertos y fríos, las ceremonias mantenían viva la esencia del Tahuantinsuyu, aún lejos de su corazón en el Cuzco. Este relato es un eco fascinante de la audacia y el alcance de los incas, quienes llegaron hasta los límites del Biobío, dejando su huella en la historia y en la memoria de las tierras australes. Miguel de Olaverría, en su informe de 1594, describe la expansión incaica al sur del Collasuyo. Según Olaverría, una vez que los incas entraron en la región, comenzaron una serie de enfrentamientos con los pueblos indígenas. Después de librar muchas batallas, en las que tanto los incas como los pueblos locales sufrieron grandes pérdidas, los incas lograron imponerse. A lo largo de su avance, conquistaron y sometieron a todos los pueblos que habitaban desde La Serena hasta el gran río Biobío. Decididos a consolidar su dominio en estas tierras, los incas llegaron hasta el río Biobío, un punto clave en su expansión. Para asegurar su control sobre la región, construyeron varios fuertes en el cerro del río Claro, una elevación estratégica que les permitió establecer un asentamiento. Allí, marcaron su poder y enfrentaron a los pueblos locales que resistían su avance. Estas luchas continuaron durante algún tiempo, con numerosas batallas entre los pueblos originarios y los incas. Una vez que los incas entraron en Chile, después de haberles dado muchas batallas y causado y recibido gran estrago, conquistaron y sujetaron a todos los indios que había desde La Serena hasta el gran río Biobío, como se ve hoy. Llegaron hasta dicho río por los fuertes que construyeron en el cerro del río Claro, donde establecieron una frontera con los indios, con quienes tuvieron muchas batallas. La construcción de fuertes en el cerro del río Claro fue clave para consolidar su poder y establecer una frontera con los pueblos que resistían su avance. A pesar de la violencia y las numerosas batallas, este episodio refleja la ambición expansionista del Imperio Inca y la resistencia de los pueblos locales ante la invasión, dejando una huella en la historia de la región. El topónimo Quilacoya, mencionado por el cronista Rosales,
encierra un cruce cultural y lingüístico que nos remonta a la interacción entre las tradiciones locales mapuche y la influencia del dominio incaico en el sur de Chile. Desde una perspectiva etimológica, el término combina quila, que en mapudungún designa la planta Chusquea quila, con colla, un vocablo evidentemente quechua que significa mina o beta. Este último elemento, de origen incaico, tiene una profunda carga histórica, pues revela la conexión del lugar con la explotación minera, una actividad de gran importancia para los incas. El uso del término colla en el sur de Chile, y particularmente en Quilacoya, evidencia una huella que va más allá de las áreas tradicionalmente reconocidas como parte del dominio inca. La expansión de su influencia, ya sea mediante ocupación directa o a través de lazos comerciales y culturales, dejó huellas lingüísticas en regiones que hoy se identifican como territorio mapuche. En este contexto, el significado quechua de colla refuerza la idea de que los incas identificaron y explotaron recursos minerales en estas áreas, extendiendo su red económica hacia las zonas más australes del continente. Además de Quilacoya, el término colla, que significa oro en quechua, se encuentra en el lugar llamado Millacoya, ubicado en la región de Osorno. Millacoya se traduce como mina de oro. Este lugar, ubicado a 500 kilómetros al sur del río Biobío, refuerza la relación entre los vocablos quechuas y la actividad minera. Según el relato del padre Anello Oliva en su Historia del Perú, la expansión incaica bajo el gobierno de Inca Yupanqui no solo habría llegado hasta el río Biobío, sino que, en una última fase de la conquista, las fuerzas incaicas habrían avanzado aún más al sur, llegando hasta Chiloé. En este contexto, Oliva sugiere que los incas intentaron expandir su dominio hasta las islas de Chiloé, en el sur de Chile, y más allá, hacia las regiones habitadas por los pueblos indígenas de la zona. Chiloé, conocido por su geografía insular y aislada, habría representado un desafío considerable para las fuerzas incaicas, pero el relato de Oliva plantea que los incas, con su organización militar y su ambición expansionista, habrían intentado someter estas tierras. Viracocha mató mucha gente y entró en Chile, al que sometió hasta el Valle de Arauco, donde pasó el invierno después de haber construido algunos fuertes. Luego sometió las provincias de Chilhue y Chilcaras, pero al tiempo que se creía dueño de la tierra, se produjo una sublevación general en el país, porque el Inca quería reducir a los habitantes a la condición de mitimaes, y estos se negaban a abandonar su patria. El relato de Oliva expande la visión tradicional sobre la expansión incaica, sugiriendo que los incas habrían llegado mucho más al sur de lo que se ha documentado hasta ahora. Según esta narrativa, los incas no solo cruzaron el río Biobío, sino que continuaron su avance hacia el sur, pasando por áreas como Chilcura, una localidad en la región del Biobío, y llegando incluso hasta Chiloé. Así, el relato de Oliva narra la interacción entre los incas y los pueblos mapuches en regiones más australes, mostrando una expansión territorial y cultural más allá de los límites conocidos del Tahuantinsuyo. Según Cristóbal de Molina, los pueblos indígenas de lo que hoy conocemos como Chile recordaban la llegada de un señor inca llamado Tupac Inca Yupanqui. Según los relatos de los propios locales, Tupac Yupanqui fue un líder que, con gran valentía, conquistó una vasta extensión de tierras, incluyendo una parte significativa de lo que hoy es Chile. El territorio que Tupac Yupanqui habría sometido se extendía a lo largo de unas 500 leguas desde el Cuzco, el corazón del Imperio Inca, hasta la provincia de Chile. Esta vasta región abarcaba desde los Andes hasta el Estrecho de Magallanes, lo que refleja la ambición y la magnitud de la expansión incaica hacia el sur. Había indios en Chile, dice Cristóbal de Molina, que se acordaban a la fecha del arribo de Almagro, de un señor inca que se llamaba Tupac Inca Yupanqui. Conquistó por su persona, según dicen los indios, la mayor parte de estos reinos, y fue muy valeroso, e hizo y acrecentó los caminos reales de la sierra y los llanos 500 leguas de aquella parte del Cuzco. Este conquistó el Collao, que se rebeló muchas veces, y desde el Cuzco hasta la provincia de Chile, que son 500 leguas, y toda su habitación fue desde el Cuzco hasta el Estrecho de Magallanes. Este relato de Cristóbal de Molina es significativo, ya que aporta detalles sobre la memoria histórica de los pueblos indígenas respecto a la presencia del Imperio Inca en el sur del continente, y cómo los incas habrían dejado una huella en las regiones que posteriormente serían conocidas como el sur de Sudamérica. El testimonio de Molina subraya la importancia de Tupac Yupanqui en la historia de la región,
narrando que su dominio se extendía hasta el estrecho de Magallanes, al sur del continente. La campaña de Túpac Yupanqui hacia el sur del continente marcó un hito clave en la expansión del Imperio Inca. El Inca avanzó más allá del río Maule y el Biobío, alcanzando hasta el canal de Chacao, desde donde observó la isla de Chiloé, lo que él interpretó como el fin del mundo. Desde los acantilados de Pargua, Túpac Yupanqui contempló la inmensidad de la isla grande de Chiloé, precursora de otras más pequeñas que se extendían como fragmentos de tierra en el horizonte. Allí, donde el continente comenzaba a desmembrarse, se encontraba el fin del mundo conocido. Más allá todo era un laberinto de islas, canales, un vasto mar frío y desconocido. Al recorrer esas tierras y observar su entorno, el Inca notó la falta de grandes pueblos y la escasez de terrenos fértiles para cultivar los productos esenciales de su civilización: la yuca, el zapallo, el camote, el oyuco, la palta, la lúcuma, la chirimoya y el maní. Aquella comarca, poco productiva a sus ojos, no despertó su interés ni por sus gentes ni por su tierra. El país de los huilliches y sus islas no fue considerado digno de ser incorporado como una provincia del Tahuantinsuyo. Había llegado al fin de la tierra firme, al borde donde todo se convertía en mar. Seguir adelante no prometía más que incertidumbre. Mejor era regresar y consolidar lo conquistado. Así, Túpac Yupanqui cruzó de vuelta el río Maullín y fijó los límites de su expansión en el Maule, donde las tierras eran más productivas y los desafíos más conocidos. Tras atravesar terrenos inhóspitos y enfrentarse a pueblos indígenas locales decididos a resistir, llegó al confín sur. Sin embargo, las tierras del sur no ofrecían los recursos que el imperio necesitaba. Ante esta realidad, Túpac Yupanqui decidió consolidar los territorios ya conquistados, estableciendo gobernadores, construyendo infraestructuras y asegurando el orden en el Tahuantinsuyo. Sin interés por conquistar esas tierras remotas, regresó al Cusco tras su larga ausencia, con la misión de reforzar su poder y consolidar la grandeza del imperio inca. Así, la campaña hacia el sur, aunque no culminó con la anexión definitiva de las tierras más australes, dejó una huella en la historia de la expansión incaica y en la memoria de los pueblos que habitaron esas regiones. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.